Bienvenidos, bienvenidas al tercer módulo del curso Impacto, Transición y Resistencia. Hemos venido hablando del cambio desde la perspectiva del proyecto, hemos hablado de partes interesadas, comunicación y planificación. Sin embargo, hay una realidad que aparece prácticamente en cualquier proceso de transformación, y es que las personas no reaccionan exactamente como estaba en el cronograma. Algunas se adaptan rápidamente, otras necesitan más tiempo, algunas hacen preguntas, otras guardan silencio y algunas expresan abierta oposición. Tradicionalmente llamamos a eso resistencia, pero quiero ponerles una idea diferente. ¿Qué pasaría si la resistencia no fuera un problema? ¿Qué pasaría si esta fuera más bien información? Como líderes de cambio, nuestro trabajo no consiste en eliminar esas respuestas. Nuestro trabajo consiste en entenderlas, de dónde vienen y por qué se están dando. Entonces, durante este módulo vamos a trabajar precisamente en desarrollar esa habilidad. Vamos a tratar de aprender a separar hechos de interpretaciones, vamos a construir hipótesis, practicaremos conversaciones y terminaremos diseñando intervenciones pequeñas que nos permitan aprender antes de actuar. No vamos a intentar a ganar las discusiones, sino vamos a intentar producir evidencia. Y esto será el cambio más importante de mentalidad que quiero que se lleven hoy. Vamos a tratar de construir exactamente eso. Pensemos en un médico y si llega un paciente diciendo que le duele el pecho. Muy probablemente un médico novato o nuevo, recién graduado, va a reaccionar prescribiendo de una vez el, el tratamiento. Sin embargo, es muy probable que un médico más experimentado pida más exámenes de diagnóstico, trate de entender el contexto, qué estaba pasando, cuándo empezó a dolerlo, cómo pasaron los últimos días. Y en un proceso de gestión de cambio es exactamente lo mismo. Necesitamos entender qué tipo de evidencia hay detrás de eso. Entonces, pensemos cuál fue la última vez que interpretamos nosotros en nuestro día con día una objeción como un problema. Simplemente o falta de compromiso para darnos de cuenta después que existía un problema real detrás. Piensa en esa experiencia y volvemos de ahí. Con esta en mente, vamos ahora cómo vamos a recorrer este módulo y qué producto vamos a terminar al final de esta sesión. Entonces, así es, antes de entrar en teoría, vamos a ver cuál es el recorrido y vamos a seguir esta forma. Vamos a comprender, analizar, practicar y verificar. Eso es lo que vamos a estar haciendo. Observen que cada bloque termina produciendo algo. No queremos únicamente aprender conceptos, queremos construir evidencia. Y al finalizar este módulo, ustedes van a tener un registro de resistencias versión 0.1. Este documento va a ser la parte base del juego de roles que haremos después. Es decir, hoy no estamos solo estudiando teoría aislada, vamos a tratar de preparar conversaciones reales. Quiero también que llamen la atención al detalle, pues vamos a ver algunas interrupciones y estas son parte del aprendizaje. Los estudios demuestran que los adultos aprendemos cuando alternamos entre información y aplicación inmediata. Por eso vamos a encontrar algunas actividades cortas donde deberán detenerse, escribir y pensar. No se las antes, por favor. Son probablemente la parte más importante del módulo porque es durante estas pausas donde la teoría comienza a convertirse en competencias profesionales. Así que vamos a arrancar con estos cuatro bloques. Pensemos en cuál o cuáles normalmente son aquellos que dedicamos menos tiempo en nuestras organizaciones. Comprender, en analizar, en practicar o verificar. Listos. Ahora, comencemos el recorrido. Comencemos con una situación muy parecida a las que probablemente ustedes han vivido. Un caso que alguien expresa una fuerte objeción frente al cambio. Y María nos menciona esto. Ese sistema también va a fallar. Nadie escucha a quienes atiendan a los clientes y las excepciones reales no son contempladas. Entonces, piénsalo, detengamos en esta zona completa. Estamos en una demostración del proyecto Horizonte a María. Y nos dice esta frase, léanla, entiéndanla,
Antes de continuar, quiero que hagan algo honesto. No busquen una respuesta correcta, observen qué es lo primero que se les ocurre. Miren las cuatro opciones. Defender la solución, preguntar el caso específico, recordar los beneficios o escalar la conducta. Nuestro cerebro quiere proteger el trabajo, así que quiero que registren su elección real. Escríbanlo en una hoja, escríbanlo en la par suya, escríbanlo en una hoja de Word, en un cuaderno, lo que tengan. Y vamos a ver que este dilema al final, después de estudiar el marco y compararemos con la respuesta que ustedes tuvieron ahora. Una aclaración importante es que elegir la opción B no significa darle la razón a María, significa quedarse un momento más en modo diagnóstico, obtener un dato antes de decidir si el problema es técnico, operativo, relacional o de adopción. Ok, ¿qué emoción apareció primero? Cuando leyeron la frase de María, urgencia por defender, incomodidad o curiosidad. Tu primera reacción es quedarse siempre sobre ti, no sobre María. Es defender, tratar de convencer o escalar es una respuesta natural. Pero cierran la puerta a los datos. Primero debemos diagnosticar, así que guarden su elección y veamos cómo evoluciona. Resultados observables y producto de preparación, ¿verdad? Quiero ser explícito sobre lo que van a poder hacer al terminar el módulo. No mediremos el aprendizaje con una nota numérica, lo mediremos con cuatro capacidades observables. Primero, analizar una señal, diferenciar la conducta observable del impacto y de su interpretación. Segundo, sostener la hipótesis, formular al menos dos explicaciones plausibles para la misma señal. Y tercero, vamos a preparar una conversación y aplicar las técnicas 4 Rs y SBI, sin intentar convencer prematuramente. Cuarto, vamos a diseñar una acción, definir una microintervención de 72 horas que produzca evidencia. Observen cada capacidad, determina algo concreto. El producto final que construirán es un registro de resistencias, acompañado de una pregunta inicial y de un acuerdo verificable 3 días después. La evidencia que aprendieron no será repetir conceptos, será calidad de ese registro, la calidad de la pregunta de apertura y la coherencia entre la hipótesis, la acción y el dato observado. De estas cuatro capacidades, ¿cuáles creen que ya practican bien y cuál sienten que para ustedes es el mayor reto? Para lograrlo, primero necesitamos conectar lo que ya saben del módulo 2, que es la disciplina de diagnóstico que seguiremos. El objetivo que tenemos acá es cómo enlazamos el aprendizaje previo con el nuevo. En el módulo 2 aprendimos a elegir una lente inicial, ADCAR Cutter o un módulo de proceso. Esa lente es valioso porque nos orienta la mirada, pero hoy vamos a añadir algo que el lente por sí solo no da, disciplina diagnóstica. Ok, la secuencia que ustedes tienen aquí, como vemos, eh, empieza con un lente que sugiere dónde vamos a ver. De ahí formulamos una hipótesis sobre la cual explica la señal. Luego definimos una evidencia que confirmaría o refutaría esa hipótesis. Esa evidencia se obtiene con conversación, donde preguntamos y escuchamos. Y solo entonces diseñamos la intervención, una acción pequeña que vamos a ir a probar. El punto crítico es el lente que puede sugerir una brecha, pero no explica automáticamente su causa. Por ejemplo, los supervisores tienen una brecha de desire. Es una hipótesis útil, pero no es una conclusión. Esa baja participación podría deberse a falta de tiempo, de acceso, de práctica, de apoyo, prioridad. ADCAR nos ayuda a preguntar mejor, pero no diagnosticar solamente. Entonces, la conversación es una herramienta de diagnóstico. Es lo que nos permite distinguir entre una preocupación real de diseño, una barrera de capacidad, una pérdida percibida o falta de confianza.
Por ejemplo, un lente es como la linterna que ilumina una zona del cuarto. Te dice dónde mirar, te dice que el objeto que con contraste, pero hay que acercarse y examinar. ¿Recuerdan el canvas que hicimos en el módulo 2? ¿Qué supuesto notaron ahí que en realidad todavía no han probado con una conversación? El ente orienta, la evidencia decide. Toda hipótesis deriva del modelo que debe validarse. La conversación es un diagnóstico, no es persuasión. Para usar bien ese diagnóstico, primero debemos cambiar cómo nombramos la resistencia. Veamos que la resistencia es información, no es identidad. Aquí está una de las ideas más importantes del módulo. La resistencia describe una respuesta a un cambio específico, no define a la persona. Comparemos las dos columnas. A la izquierda, María es resistente. A la derecha, María expresó una preocupación y citó una excepción no contemplada. La diferencia no es de estilo de la reacción ni de cómo nos estamos exponiendo. María es resistente. Estamos convirtiendo una conducta puntual en una entidad permanente y esto cierra la búsqueda de las causas. Nos va a habilitar inconscientemente a empezar a tener respuestas defensivas o coercitivas inclusive y oculta posibles fallas del sistema o de solución. Además es difícil revertir una vez que se ha etiquetado e inconscientemente vamos a asociar con esto. De ahí en fuera todo lo que María haga se leerá como a través de esa etiqueta y eso es sumamente complejo. En cambio, si la describimos como la conducta observable, vamos a separar la persona de la señal y eso nos va a permitir investigar tanto el contenido como el proceso. Abrir hipótesis, diseñar una intervención proporcional. Este es otro elemento importante que vimos la vez pasada también. La intervención y la acción debe ser proporcional a la resistencia. Recuerden también que la resistencia debe ser puede ser abierta o silenciosa y puede dirigirse al contenido del cambio o al proceso con el cual se está implementando. En este caso, podría ser protegiendo la calidad del servicio, su autonomía, el valor de su experiencia o simplemente señalando un defecto real. Vamos a pensar en la diferencia entre decir este niño es problemático a decir este niño interrumpió 3 veces durante la clase. La primera frase clausura y definitivamente lo está representando como si fuera su identidad. Y la segunda nos va a invitar a preguntar, ¿por qué estará interrumpiendo tantas veces? Y es lo mismo con personas adultas, ¿verdad? Vamos a recordar que esa etiqueta eh, va a quedar como un adjetivo calificativo en la organización. Es negativo, es el club de no, son los opositores, ¿verdad? Y pensemos entonces en nuestros equipos, en nuestras organizaciones, en nuestra experiencia, qué conducta observable había realmente detrás de esa etiqueta. Bien, ok. Después de las etiquetas vamos a tener claro que la, la reacción es una señal, no es una identidad, no vamos a tener etiquetas, no las vamos a conservar. Entonces necesitamos un banco de posibles causas y ahí es donde las cosas se vuelven aún más interesantes, ¿verdad? Entonces vamos a entender qué puede haber detrás de una señal. Y aquí vamos a tener que pensar en que una misma conducta puede tener orígenes muy distintos. No solo a partir de quién venga, sino el contexto, la fase. Por eso es importante primero la comprensión. La persona no entiende el por qué, el alcance o el impacto. La segunda es una sensación de pérdida, donde teme perder autonomía, tiempo, estatus, identidad. La tercera es en función de sus capacidades. Le falta tiempo, le falta práctica, no hay suficientes recursos o el soporte no es el adecuado o no se percibe como el adecuado. La cuarta son elementos de diseño, donde la solución no refleja las excepciones del trabajo real. La quinta es confianza y también hay historia, cambios previos que redujeron la credibilidad. La sexta es poder y justicia. Las reglas, cargas y decisiones se perciben inequitativas. Séptimo,
es identidad y estatus, ¿verdad? La experiencia y el rol pierden valor visible. La octava es el sistema de incentivos, donde los procesos o líderes siguen premiando conductas anteriores o las formas de hacer el trabajo como se hacía anteriormente. Lo que vamos a entender o pensar es fijarnos en que las fuentes son individuales, otras son operativas, otras son de sistemas. Hay diferentes fuerzas. En este punto, si solo tenemos una categoría en mente, vamos a forzar toda señal a encajar en ella. Es decir, si tenemos un martillo, como dicen, todos los problemas se ven como un clavo. La disciplina es simple y ante cualquier señal vamos a formular al menos dos fuentes plausibles. Y luego nos vamos a preguntar con evidencia, pero ¿qué evidencia nos permitiría distinguir una de la otra? ¿Verdad? O sea, no es el nuevo sistema, podría ser capacidad, nadie lo mostró cómo, diseño, el sistema no cubre su caso o el sistema, su jefe todavía premia la vieja hoja de cálculo que se usa. Son tres intervenciones completamente distintas. Entonces, vamos a tomar una señal real de cada una de nuestras experiencias, de nuestros trabajos. Apunten en la hoja que tenemos aquí al lado cuál de estas ocho fuentes se explica cómoda por el defecto y cuál casi nunca consideran. Pero, verdad, pensemos que son ocho fuentes, no son ocho etiquetas. Una conducta admite varias fuentes a la vez también, así que elijamos una hipótesis, ¿verdad? Después de la evidencia, no antes. Y para movernos con orden entre señal y la acción necesitamos un método. Veamos el ciclo de observación, interpretación e intervención. Entonces, la gestión de cambio profesional sigue un orden diagnóstico. Tres momentos y el orden importa mucho. El primero, la observación. Aquí vamos a registrar hechos. ¿Qué podría capturar una cámara, un log, una cita textual? Un ejemplo, María interrumpió dos veces y dijo, este sistema va a fallar. Eso ocurrió, es un hecho. El segundo es interpretación. Aquí nuestra mente agrega significado. María quiere sabotear el proyecto. Fíjese, eso ya no es un hecho, es una historia que construimos. Puede ser cierto o no, pero es una suposición. El tercero es la intervención. Actuamos sobre la hipótesis, observamos el efecto y lo revisamos. En el ejemplo, ¿qué caso específico te hace pensar eso? El riesgo profesional más común es saltar en el primer momento al tercero sin examinar el segundo. Vamos con una conducta y actuamos sin notar la interpretación que metimos en medio. Aquí está la clave que quiero subrayar. La intervención no es solo solución final, es una hipótesis que probamos y revisamos. Actuamos, observamos el efecto y ajustamos nuevamente. Así pensamos en el médico, ¿verdad? Un médico no prescribe apenas escucha, me duele el pecho. Y sí, eso no, observa las pruebas, e interpreta con cautela, luego trata revisando la respuesta y un líder de cambio que responde con más comunicación o más capacitación antes de entender la señal, está prescribiendo sin diagnóstico. Y pensemos nosotros qué última decisión pasamos de interpretación de forma consciente y soltamos el dato en qué dirección. Observen, interpreten con cautela, intervenir, volver a observar. La iteración es importante, ¿verdad? El error caro vive en el salto al dato de la acción. Toda intervención es una hipótesis que se prueba. Eso es importante de entender. Así que vamos a distinguir observación de interpretación. Suena fácil en teoría, pero no lo es. Tenemos que desarrollarlo. Así que vamos a ponerlo a prueba con un ejercicio. Vamos a pausarlo, vamos a leer y vamos a clasificar eso. Ok, vamos a tenerlo en el próximo video, pero esta es una pausa de aplicación, ¿verdad? No es una interrupción. Entonces quiero que esas 6 frases de la pantalla las vamos a clasificar en observación o en interpretación. ¿Qué podría registrar una cámara, un loco en un sistema usando una pregunta simple, verdad? Vamos a recordar una regla. La observación puede ser un dato cuantitativo
una conducta visible o una cita textual. Una interpretación integra intención, emoción o causa. Eh, Pensemos, respondamos, póngale pausa al video y analícenlo.